Este es el segundo ejercicio de energía con dinámica circular y tenemos una partícula M, se mueve en un círculo de radio R en el interior de una vía sin fricción. Ahí está. Cuando la partícula se encuentra en la posición más baja, que es esta, su velocidad es VO. Ahí está. ¿Cuál es el valor mínimo de VO para la cual la masa M puede girar el círculo completo sin perder contacto en la vía? Empezamos con ese inciso. Cuando nos dicen que no debe perder contacto con la vía y debe dar por lo menos una vuelta, el otro punto obligatorio a analizar es aquí arriba. Tengo que imaginar que el objeto que tenemos acá está en el punto más alto. Y los análisis de energía vendrían de la siguiente manera. Este punto de aquí abajo sería mi punto A y el punto de arriba sería mi punto B. Tomando en cuenta eso, empezamos y decimos, inciso A, la energía del punto A tiene que ser igual a la energía del punto B. Necesitamos encontrar la velocidad aquí abajo para que dé una vuelta. La energía del punto A va a ser igual a la energía cinética que se tiene, y si tomamos como sistema de referencia justamente el punto más bajo, podemos observar que en el punto A no hay altura. Y el punto B, ahora analizamos la energía que tenemos en el punto B, va a tener energía potencial, porque está a una altura respecto a nuestro sistema de referencia, más energía cinética. Al no existir rozamiento, no se coloca el rozamiento. Empezamos a alargar nuestras ecuaciones y tendríamos masa velocidad de A al cuadrado sobre 2 es igual a la masa por la velocidad del punto B al cuadrado sobre 2 más, perdón, tendríamos masa velocidad de A al cuadrado sobre 2 es igual a la masa por la gravedad por la altura del punto B más la masa por la velocidad del punto B al cuadrado sobre 2. Si vamos revisando nuestras incógnitas o los datos que tenemos, nos piden que encontremos la velocidad de A. Previo, podemos eliminar todas las masas porque se encuentran en cada término de la ecuación, se elimina. Necesito encontrar la velocidad de A, tenemos la gravedad, sí, la altura del punto B, que sería 2 veces el radio, pero nos molesta la velocidad del punto B. El punto B se encuentra en una circunferencia, como ya habíamos dicho, y para hallar la velocidad vamos a trabajar justamente la dinámica circular. Entonces, vamos a dibujar al objeto en el punto más alto, nos acordamos que está en una circunferencia y hacemos el DSL. El DSL correspondiente sería peso apuntando hacia abajo y debería haber una normal. Pero como apenas está dando una vuelta, podemos considerar esta normal que la voy a dibujar ahí casi cero, porque está apenas dando una vuelta, estoy apenas tocando la riel, por lo tanto esta normal es despreciable y la igualamos a cero. El eje radial será el que apunte hacia abajo y hacia allá será nuestro eje tangencial, y para encontrar justamente la velocidad de ese punto aplicaremos la fuerza centrípeta. Y para encontrar la velocidad en ese punto aplicaremos la fuerza centrípeta. Fuerza centrípeta es igual a la masa por aceleración centrípeta. Como hemos dicho que la normal es cero, la fuerza encargada del círculo es el peso, fuerza gravitatoria. La aceleración centrípeta es igual a la velocidad al cuadrado sobre radio. Si nosotros vemos la velocidad en qué punto es la velocidad del punto B. Reemplazamos datos. Masa por gravedad es igual a la masa por la velocidad de v al cuadrado sobre r. Este es un ejercicio con puras letras. Eliminamos las masas. Y rg es igual a bb cuadrado. Ahí está. Reemplazamos los datos en el lugar de bb. Tendríamos lo siguiente. Tendríamos velocidad de a al cuadrado, que es lo que queremos averiguar, dividido entre 2, es igual a g. La altura del punto B es igual a 2 veces el radio. ¿Sí? Esta distancia que tenemos desde el punto A hasta el punto B
es 2 veces el radio, es un diámetro. Esa sería nuestra altura del punto B. Continuamos. La velocidad del punto B al cuadrado directamente es RG, estamos reemplazando, sobre 2. Podemos sumar, sumamos esta fracción, 2 por 2, 4, más una 5, me va a quedar 5 RG sobre 2 es igual a velocidad de A al cuadrado sobre 2. El 2 y el 2 ya se pueden eliminar. Y tendremos que la velocidad mínima, la velocidad en el punto A para que se pueda dar una vuelta, es igual a la raíz cuadrada de 5RG y ese es nuestro primer inciso. Entonces, para analizar el inciso B, tenemos lo siguiente. Ya encontramos que la velocidad mínima, es decir, la velocidad del punto A, era igual a raíz de 5RG. Revisemos el inciso B. El inciso B dice, suponga que la velocidad aquí abajo, recuerden que BO es la velocidad abajo, es solo 0,775 de la velocidad mínima, es decir, de nuestra velocidad en el punto A. Escribimos esa condición, me está diciendo la velocidad en el punto de aquí abajo, que lo habíamos llamado previamente A, ahora ha cambiado. Ya no es raíz de 5G, sino me está diciendo que esa velocidad en ese punto A va a ser solo 0,775 de la velocidad mínima. Y la velocidad mínima, hallada en el inciso anterior, es 5RG. Obviamente, si tuviéramos datos numéricos, esto ya sería un número y ya está, pero es un ejercicio con letras. Como no está alcanzando la velocidad mínima, porque esta es una fracción de la velocidad mínima, dice que el objeto va a abandonar la pista en el punto que nos están marcando, aquí, y se va a convertir en un objeto aerotransportado. Entonces está llegando aquí y lo abandona. ¿Por qué? Porque no tiene la velocidad mínima para dar una vuelta. Debemos encontrar el ángulo phi para que ocurra justamente ese abandono. Por lo tanto, el nuevo punto a analizar con nuestra energía será el punto donde abandona la riel, punto B. Nuevamente empezamos por nuestro análisis de energía y tendríamos la energía del punto A es igual a la energía del punto B. En el punto A tenemos energía cinética con esa nueva velocidad que nos dan, ¿sí? 0,775 raíz de 5 RG. En el punto B tendremos energía potencial de B más la energía cinética del punto B. Si vamos alargando, tendríamos masa por la velocidad. La velocidad en ese punto la voy a colocar directamente, es 0,775 raíz cuadrada de 5RG. Esta velocidad tiene que estar elevada al cuadrado. Vamos a elevarla. ¿Sí? Esta es la velocidad en el punto A. Ahí está, elevado al cuadrado. Sobre 2. Todo esto sobre 2. Esta es nuestra ecuación de energía cinética del punto A. Si vamos viendo el punto B, tenemos masa, gravedad por la altura. La altura del punto B, nuevamente, la vamos a tener que relacionar con triángulos. Si nos fijamos, esta altura que vamos a trazar en el gráfico, que es esta, está compuesta por un radio más una partecita que la vamos a nombrar con la letra C. Con la letra C. Ahí estamos. Con la letra C. Ahí está. Entonces voy a poner que la altura del punto B es el radio, paréntesis, el radio más la altura C, más esta HC. Entonces vamos a decir que la altura del punto B es el radio, esta parte de aquí abajo, está más ese C que estoy agarrando del triángulo que acabo de ver. Obviamente esto está entre paréntesis. Esa sería la altura del punto B.
Seguimos analizando y tengo velocidad de energía cinética del punto B, que sería la masa por la velocidad del punto B o del punto donde abandona la circunferencia al cuadrado sobre 2. Podemos observar que todas las masas se pueden eliminar. Aquí, aquí, aquí. Y esto ya es un número, el primer término. Debemos encontrar el punto C y además debemos encontrar la velocidad de B. Para encontrar el punto C voy a volver a dibujar el triángulo que nos interesa y tener una relación entre ciertas magnitudes. El triángulo que me interesa era esa línea celeste verde que era C, ¿cierto? Luego tenemos el radio y aquí una distancia que es distinta al radio, ¿sí? Porque si ustedes observan, el punto que estamos analizando la altura no es igual al radio en la parte de abajo. Colocamos los nombres y vemos cómo hallar. Aquí tenemos el ángulo phi. Aquí está aquí está el lado C. Aquí está el radio. Y la función trigonométrica que relaciona phi, el lado y el radio va a ser el seno. Seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. Tenemos esta relación que seguramente nos puede servir. De hecho, nos va a servir porque puedo reemplazar aquí. Puedo decir que C es igual a R por seno de phi. Con eso ya tenemos C. Nos falta solamente encontrar la velocidad del punto B. Nuevamente nos fijamos que el punto B pertenece a una circunferencia, así que vamos a trabajar la dinámica circular de ese punto. Graficamos ese puntito, está ahí. Recordemos que es el punto donde abandona la circunferencia. Las fuerzas que actúan en ese punto serán el peso apuntando hacia abajo y debería haber una normal, pero como está abandonando la circunferencia, deja de tener el contacto con la riel y ya no existe la normal será 0. Por lo tanto, la única fuerza que actúa en ese instante será el peso. Al ser la única fuerza que actúa Al ser la única fuerza que actúa en ese instante, podemos observar que este es nuestro eje radial y este es nuestro eje tangencial. Debemos descomponer el peso para ver quién es la fuerza centrípeta. Al descomponer el peso, podemos observar que solamente una componente del peso es la fuerza centrípeta. Colocamos los nombres y revisamos cuál es la fuerza centrípeta y en este caso esto es FG radial, FG tangencial. Fíjense además que para poder trabajar esto necesito un ángulo. Recordemos que nuestro ángulo estaba medido a partir de la horizontal y era llamado phi, ¿sí? Tenemos nuestro ángulo y simplemente hemos aumentado o ampliado para que se pueda ver mejor. Debemos ver dónde aparece este ángulo en el triángulo que acabamos de dibujar. Para poder trasladar el ángulo vamos a utilizar el teorema de las perpendiculares, que dice, si dos líneas forman un ángulo, sus perpendiculares van a formar el mismo ángulo. Este ángulo phi está formado por esta línea verde, que vamos a dibujarla a continuación. Ahí está, por esta línea verde. Y además está formado por esta línea morada. Ahí está. Si yo encuentro aquí perpendiculares estas dos líneas, entonces el ángulo phi se repite en esa posición. Nosotros observamos, perpendicular a la línea verde es FG. Entonces hacemos una marquita aquí. Esta es perpendicular a la línea verde. Ahí están. Estas dos son perpendiculares. Y perpendicular a la línea morada será FGT. Por lo tanto, entre estas dos líneas va a aparecer el ángulo phi que se replica a este lado. ¿Por qué era importante? Porque ahora ya puedo descomponer el peso. Para descomponer el peso, voy a decir previamente, aplicamos la fuerza centrípeta, que es fuerza centrípeta es igual a la masa por la aceleración centrípeta. La fuerza centrípeta será igual a
FG en el eje radial igual a la masa por la velocidad del punto B que le hemos llamado al cuadrado sobre radio. FGR es masa gravedad por seno de phi igual a la masa por la velocidad de B al cuadrado sobre radio. Recuerden que nosotros necesitamos BB cuadrado. Las masas se eliminan. Chao, chao. Y tenemos que la velocidad de B elevado al cuadrado es RG seno de phi igual a BB al cuadrado. Teniendo el valor de BB ya podemos reemplazar en nuestra ecuación de energía. Y empezamos a reemplazar. Lo primero que debemos hacer es que hay que elevar esto al cuadrado. Revisemos la parte de energía. Y tenemos 0,775 elevado al cuadrado. Y aquí todo esto, la raíz elevada al cuadrado, sale de la raíz 5RG sobre 2. Seguimos viendo, tendríamos G, vamos a repartirla, G por R va a ser RG, G más G por C. Recordemos que C es R seno del ángulo, entonces podemos poner G por R seno del ángulo, que era el valor de C, más la velocidad de B al cuadrado, que es RG seno del ángulo sobre 2. Si somos observadores, podemos ver que RG se repite en varios lugares, así que podemos eliminar porque son términos que son semejantes en nuestra ecuación. Porque aparecen en todos los términos de nuestra ecuación. Haciendo las operaciones respectivas, tenemos que esto vale 1,501 o 1,5 igual, aquí al ser eliminado queda el valor de 1 más seno de phi sobre 2. Estos dos términos se pueden sumar. Este 1 que está sumando va a ir a restar y tendríamos este lado 0,5. Igual, sumamos. Aquí tenemos el valor de 1. 1 por 2, 2 más 1, 3. Y tendría 3 medios seno de phi. Si pueden observar, ya tenemos simplemente el ángulo que necesitamos hallar. El 2 va a ir a multiplicar, el 3 va a ir a dividir. Tendríamos 2 por 0,5 sobre 3 es igual a seno de phi. Hacemos las operaciones respectivas y despejamos el seno y tendríamos lo siguiente. El seno que estaba aquí, al otro lado aparece con seno a la menos 1, la inversa del seno. 2 por 0,5 es 0,5. 2 por 0,5 es 1, el 3 se queda, y aquí tenemos que ese es el valor de phi. Phi va a ser la inversa del seno de 1/3. Que equivale a 19,5 grados. Ese es el valor de phi y con eso acabamos nuestro segundo ejercicio. That it feels right.